a ver este tema que el Señor hoy quiere ministrar a nuestras vidas y hay detalles importantes que yo sé que el Señor hoy nos va a enseñar y va a tratar con nuestros corazones para que en el nombre de su Hijo amado nosotros podamos comprender cómo el Señor demanda y espera que nosotros seamos para poder tener entrada en el reino de los cielos. Primero quiero en el nombre de Jesús contarles que ayer en el retiro que habíamos convocado fue un tiempo glorioso y los que arrebataron su bendición se la llevaron, se la gozaron. Nos gozamos en la presencia del Señor, los que dispusieron su corazón para estar aquí, vivimos una experiencia hermosa de la presencia del Señor. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo estar en un culto un domingo que estar retirados en la presencia del Señor, en ayuno y oración. No es lo mismo tampoco una vigilia. Tienen detalles, tienen características que diferencian una cosa de la otra. Y ayer nosotros pudimos palpar aquí la presencia de Dios en una manera muy hermosa y el Señor trató algo muy lindo que fue para los que estuvieron. Los que estuvieron se llevaron el privilegio de lo que el Señor nos dio. Amén. Pero vamos en el nombre de Jesús a invitarle a que el próximo mes estemos aquí, porque todos los meses vamos a tener ayuno y pronto vienen vigilias también en el nombre de Cristo. Entonces, veamos este tema que el Señor nos inquieta a recibir hoy. El Señor me inquietaba a traer en el nombre de Jesús este tema hermoso acerca de ser como un niño. Y vamos a ver 7 detalles, vamos a decirle detalles o 7 puntos importantes que se pueden notar o que pueden de alguna forma definir el carácter de un niño, la forma de un niño. Entonces veamos algo. En Mateo capítulo 18 está, vamos a decir, el texto base de este mensaje y nos dice lo siguiente. En el verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Decían los discípulos, le hacían esta pregunta a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, si os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, era más importante el saber quién entraría al reino de los cielos o quién iba a ser el mayor. Al parecer, la respuesta de Cristo Jesús: no importa quién sea el mayor o quién sea el menor en el reino de los cielos. Lo que importa realmente es poder entrar en el reino de los cielos. Su respuesta es: de cierto te digo que si no volvéis y os hacéis como un niño, ni siquiera entraréis en el reino de los cielos. O sea, esa fue su respuesta. Luego, más adelante, él comienza a dar detalles de el que sirve es el mayor. Aquel que viene y sirve, aquel que se humilla, aquel que se rinde, aquel que lo rinde todo, vamos a decir, por causa de Cristo Jesús y se humilla como él inclusive nos dijo, de que seamos mansos y humildes como él lo es de corazón, entonces nosotros heredaríamos el reino de los cielos. Entonces él dice: así que cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que se humille como ese niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos, el que se humille como el niño. Entonces dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces estamos viendo los detalles de que Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros, o le dijo a los discípulos, pero nos deja a nosotros una enseñanza muy importante acerca de que para poder entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Para poder entrar al reino de los cielos, primero hay que ser como un niño. Primero me tengo que hacer como un niño. Y luego, para saber quién va a ser el mayor, tengo que ser como un niño para poder entonces ser el mayor en el reino de los cielos.
El que se humille como este niño, decía él, este es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille como ese niño. Él tenía un niño presente. Y entonces nosotros analicemos algo, veamos, según lo que la psicología establece, un niño es un niño porque no tiene madurez. Un niño es un niño porque de alguna forma hay inocencia en él. Existe todavía una pureza en él, pero no tiene una madurez para ser independiente, para poder inclusive hacerse valer por sí mismo. Aunque hay niños que se han hecho adultos siendo niños, porque perdieron a sus padres y no tenían quien los ayudara y tuvieron que tirar para adelante. Y entonces esa niñez pasó a otro plano. Entonces, la consecuencia de nosotros no ser humildes como niños es la que de alguna forma nos impide a nosotros entrar en el reino de los cielos, porque nos creemos independientes. Realmente nosotros somos adultos, la mayoría aquí, ¿verdad? Pero hay que ser como niño, no hacernos un niño, no comenzar ahora a beber leche en biberón ni nada por el estilo, sino que tenemos que ser en nuestro interior como un niño dispuesto a humillarse, dispuesto a ser dependiente de nuestro Dios y de lo que su palabra dice, dependiente de lo que Él nos ha enseñado, dependiente de lo que Él instruye que nosotros debemos hacer. Una persona que es autosuficiente no se cree dependiente de Dios, no se hace dependiente de Dios, toma sus decisiones y acciona y camina conforme a lo que a Él le parece. El que es independiente es así, o sea, no acepta que el Señor le diga qué hacer o qué no hacer. Y sin embargo dice muchos amenes o dice mucho amén, pero no realmente lo vive, no realmente lo pone por obra en su accionar. Entonces es lo que el Señor hoy nos está diciendo, y vamos a ver un poquito de esas características que podríamos reconocer en un niño. Los niños no tienen orgullo ni pretensiones. Es raro usted ver a un niño orgulloso. Un niño orgulloso es raro, su corazón tiene que estar trastocado, dañado, confundido por algo que ha visto o ha aprendido, porque los niños aprenden y los niños son el reflejo de los padres. Pero un niño en su inocencia de niño, siendo niño, no es orgulloso. Y Cristo entonces dice, el que no sea como uno de esos niños no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que dejar el orgullo para poder entrar en el reino de los cielos. Tengo que ser humilde, como vemos aquí. Tenemos que tener humildad para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de alguna forma hacernos humildes, hacernos y ser humildes, así como nuestro Dios nos dice, porque de alguna forma, si somos humildes, entonces aprendemos a depender de Él. Si nosotros no somos humildes, no dependemos de Dios. Dependemos de lo que hemos aprendido, de lo que nosotros creemos que nosotros sabemos, porque nos hacemos autosuficientes y entendemos que la sabemos toda y que nadie nos debe decir nada. Y cogemos una parte de la Biblia y otra las dejamos. Tenemos 2 o 3 capítulos, como veíamos ayer en el retiro. Tenemos como 2 o 3 versículos ahí que esos son los que yo utilizo. Pero los otros como que a media. Entonces ahí hay un problema serio. El orgullo nunca quiere ser dependiente de alguien. El orgulloso nunca quiere ser dependiente de alguien. El orgulloso se siente independiente siempre. Y se siente que con sus fuerzas todo lo puede, como Nabucodonosor. Esta es la gran ciudad y todo lo que yo creé con mi gran poder y mi gran sabiduría. Así es el orgulloso. Entonces, así le pasó a Luzbel. Fue creado, dice la palabra, el sello de la perfección, porque era lo más bello que había. El Señor en su palabra dice que era lo más bello, o sea, eran piedras preciosas las que tenía en su creación. Y se llamó Luzbel, significaba luz bella, o significa luz bella. Era una luz bella.
era la belleza en extremo de la creación. Sin embargo, se llenó de orgullo, no fue humilde, no entendió que él había sido creado. Y ahí es donde viene el problema muchas veces, en que nosotros nos creemos dependientes de lo que somos, de lo que el Señor nos dio, de lo que el Señor hizo, o de lo que hemos aprendido, de lo que estudiamos, y entonces perdemos la humildad. O somos dependientes de los dones y los talentos que el Señor deposita y creemos que lo tenemos todo, como hablábamos en días pasados cuando hablábamos de Sansón. Sansón y el Espíritu de Dios vino y pan y venció y hizo y el Espíritu de Dios vino hasta que llegó un momento que él no sabía que el Espíritu de Dios lo había dejado. Entonces a veces somos orgullosos porque el Señor me usa, y eso no es ser como un niño. Entonces la humildad en un niño hace que el niño reconoce fácilmente su dependencia de los demás, especialmente de sus padres. Un niño sabe que depende totalmente de su padre. Un niño no está preocupado inclusive por nada. O sea, él depende de su papá y no lo hace con dolor en su corazón. Él sabe que depende de su papá y que tiene ahí a su papá. Entonces eso lo hace reconocer fácilmente su dependencia de. Y entonces a veces a nosotros nos cuesta ser dependientes de Dios. Nos cuesta. Entonces nosotros sí debemos de aprender a depender de nuestro Dios, completamente de Él, sin creernos autosuficientes. Es importante. Y veamos qué nos dice a nosotros Juan capítulo 14 en el verso 21, dice lo siguiente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, porque una cosa es tenerlos ahí y tener la palabra del Señor y la palabra del Señor sí, ok. Y la leo y la escucho todo el tiempo, pero la guardo, y guardarla es ponerla por obra, como siempre hablamos aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, decía Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, dice él. Entonces dice, le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo traicionó, el otro, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no a todo el mundo? O sea, ¿cómo es eso de que tú te vas a manifestar solamente al que te ama o al que guarda tu palabra, pero no al mundo entero? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está la clave. Entonces, cuando tú amas al Señor, tú agarras la palabra de Dios y dependes de ella. Cuando tú amas al Señor, tú guardas esta palabra y dices, yo soy dependiente de lo que esa palabra me diga. Esté pasando lo que esté pasando, es lo que la palabra de Dios me diga. Y la acción que yo debo tomar es la que la palabra de Dios me diga. La decisión que voy a tomar, tengo que buscar a ver qué me ha dicho la palabra y qué me ha enseñado su palabra. Entonces, hermanos, hay que confiar en esa palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, porque eso muestra que realmente le estamos amando. Y si lo hacemos, su palabra nos enseña que entonces Él vendrá y morará en nosotros. Y ahí nosotros vemos el accionar de una persona. Como esa persona camina, por eso Él dice, por su fruto yo lo voy a conocer. Y los frutos son los frutos del Espíritu, los frutos de lo que la palabra ha formado en tu vida. Y entonces Él conoce cuando una persona realmente le ama, porque guarda su palabra, vive conforme a su palabra y su caminar da evidencia de que la palabra está ahí. De que la palabra entró y no salió. Y la palabra entra y sale. Y yo soy testigo de eso, fiel testigo de eso. De que la palabra entra y sale. Y que cuando la palabra entra y sale, uno lo que comete muchos errores en la vida. Porque uno se cree autosuficiente e independiente. Yo a mis 16, 17 años, yo era autosuficiente. Me estaba llevando el mundo por delante. Eso pasa. Entonces, Él se manifiesta al que guarda y vive su palabra, hermano. Y si usted quiere que el Señor se manifieste a su vida, hay que guardar la palabra. Porque así como un niño vive dependiente de la provisión de sus padres y confía en todo lo que ellos hagan o le den, así nosotros debemos de confiar en nuestro Dios.
como cantábamos hace un momento. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Y vienen dificultades a veces para probar si realmente tú crees en eso y si realmente tú lo tienes a Él como Padre o solamente lo tienes como un Dios, como el Dios lejano, al Dios no conocido, como habla en la palabra, al Dios no conocido, porque yo he oído hablar de ese Dios, pero yo no lo conozco. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que ha oído hablar de Dios y oye hablar de Dios todos los domingos y hasta mucho más, pero no lo conoce. Porque cuando tú lo conoces, realmente tus frutos, tu accionar lo muestra, tus decisiones muestran que tú conoces a un Dios. Y haces como hizo Job, vino el proceso, lo pierde todo, el hombre más rico del mundo, el hombre que lo tiene todo, el hombre más poderoso, pero que con toda la fortuna que tenía y toda la riqueza que tenía, eso nunca fue un Dios para él. Porque en el momento en el que lo pierde todo, lo que hace es que se postra y adora a Dios. Y es duro, hermano, porque nosotros decimos tanto, yo confío, yo confío, yo confío. Y probablemente yo puedo decir, yo confío en mi madre. Y es muy lindo. Yo confío en mi mamá. Pero ¿confiará mi madre en mí? Porque ahí es lo duro. Porque yo decir yo confío es muy fácil decir yo confío. Pero que alguien confíe en ti. Y lo que nosotros vemos que sucedió con Job, es que el Padre Celestial confió en Job. Cuando Él lo pone a prueba y pone este proceso en su vida, es porque Él confiaba en que este hombre lo tenía a Él por Dios y no la riqueza que Él tenía. Eso se llama dependencia de Dios. Eso se llama dependencia de Dios. Entonces, otra característica que podemos encontrar en un niño es la sencillez y la transparencia en un niño. Sencillez y transparencia. Niño es auténtico. Porque en estos tiempos hay niños que no son niños. Estamos hablando del verdadero niño, el niño de los 80, o el niño de los 90, o el niño de los 60 por allá. Mentira, hermano, usted sabe que realmente los niños son niños. Pero un niño es auténtico, hermano. Un niño es auténtico. Y él dice lo que siente y actúa con sinceridad y no oculta sus intenciones realmente. Yo estoy viviendo la experiencia, yo diría como una experiencia que el Señor me permitió vivir, porque recuerdo que cuando Stacy salió embarazada, antes de que Stacy saliera embarazada de Isaac, yo me había soñado con Isaac. Y el Señor me había mostrado su rostro, ese bebé. Y cuando un día yo la encuentro a ella llorando en el baño porque se había dado cuenta que estaba embarazada, preocupada, yo le dije, tranquila. El Señor me había mostrado que tú estabas embarazada. Y me había dicho el nombre que le iba a poner. Y me dijo, y este viene para que redimas todo lo que no hiciste con tus hijos. Y entonces estoy viviendo experiencias y veo esto que estamos viendo hoy de la sencillez, el amor y las cosas que tiene un niño que es auténtico. Y un niño se puede enfadar y se puede molestar y hacer rabieta y de todo, pero eso no está en su corazón, porque él no se queda así. Él no se queda así. Y tú lo puedes corregir y darle su pelita y lo que sea, y el niño no se queda con rencor en su corazón. El niño no se queda con un resentimiento ahí para toda la vida. Porque me diste el día 3 de marzo, me diste una pela. Nada que ver. Entonces, al segundo se va. Y el Señor valora que nosotros tengamos un corazón sin doblez, que seamos transparentes, como hijos de Él, transparentes, y vengamos a cara descubierta y le digamos a Él lo que nosotros sentimos. Que le digamos a Él lo que nos está preocupando, lo que nos está turbando, lo que nos está haciendo daño, lo que nos está contaminando. Aquellas cosas inclusive que nos hacen pecar, aquellas cosas que nos están atrayendo. Que seamos sencillos y transparentes delante de Él. Eso espera nuestro Dios de nosotros, que haya sencillez. Un niño se preocupa cuando le ponen un zapatito o una camisita, porque tenga el loguito de no sé qué.
Ya cuando usted ve que un niño comienza a hacer esa exigencia, ya ese está perdiendo la niñez. Ya está entrando en la etapa de orgullo. Pero hay que ver qué están haciendo los padres para que el niño esté exigiendo. Amén. Entonces yo quiero que veamos en Lucas 18, en el verso 16, dice lo siguiente, dice: entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí. Porque los discípulos en un momento como que estaban como turbados, que no querían que los niños lo arroparan. Y él dijo: dejen que los niños vengan a mí. No lo detengan, le dijo. No lo detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. El reino de los cielos. Entonces nosotros estamos viendo aquí algo, y es que parece que cuando cada uno de nosotros parta de esta tierra, va a tener que mostrar una etiqueta o algo que diga: soy un niño. Todavía soy un niño. Todavía hay algo aquí adentro que me permite a mí humillarme, rendirme y aceptar lo que venga. Dice: el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. ¿A quiénes le pertenece? A los que son como los niños que estaban ahí. Entonces, si tú no eres como un niño, no te vistas que no vas. Porque dice: les digo la verdad, dice Jesús, les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. O sea que si tú no te haces humilde y sencillo como un niño, si tú no te rindes, es difícil, porque no vas a entrar al reino de los cielos. Y eso lo dice Jesús. Y es que ese estado de nosotros sentirnos a veces independientes de los demás o independientes de Dios, nos lleva a nosotros inclusive a alejarnos de Él en las tomas de decisiones. Nos lleva a alejarnos en las tomas de decisiones y comenzamos a tomar decisiones a la ligera. Decisiones que no son guiadas por su palabra. Decisiones que no son guiadas por lo que Él nos dejó establecido. Hay tantas decisiones hoy que se están tomando en las iglesias y en las congregaciones, en las familias, pero no guiadas por el Señor, no guiadas por su palabra. No estamos asumiendo realmente lo que el Padre nos ha dicho a nosotros. Y le voy a dar un solo pincelazo de lo que precisamente ayer el Señor nos hablaba aquí. El Señor nos hablaba: nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Estamos nosotros realmente siendo la sal de la tierra y siendo la luz en el mundo? ¿Estamos nosotros realmente viviendo conforme a lo que su palabra nos dice y la gente está viendo en nosotros a ese Cristo formado y que nuestras decisiones son guiadas por lo que su palabra nos dice? Y si no es así, entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el reino de los cielos? Gloria a Jesús. Un niño tiene una fe pura y confiada. Por lo general el niño tiene fe, porque el niño cree. El niño cree inclusive en las promesas que le da su padre. Cuando un niño cree algo, lo hace sin cuestionarlo tanto. Cree que su papá puede todo. Por ejemplo, un niño te pide un carrito y si tú le dijiste que sí, él va a creer en ese carrito y lo va a estar esperando. Si tienen que pasar años, va a esperar años. Yo recuerdo, yo no sé por qué ni sé quién era que me decía que el año que viene tu papá viene. El año que viene tu papá viene, y yo siempre creía que mi papá venía, y cada vez que yo veía un avión yo creía que ahí venía mi papá. Yo salía corriendo de que oía un avión, porque yo salía corriendo inocentemente como niño. Yo tenía fe en que mi papá ya venía y que yo iba a ver a mi papá. Estas son de las cosas que marcaron mi niñez, y yo sé que también marcaron a mis hermanas, y que de alguna forma mi padre y mi madre, todos tenemos un sello ahí, pero son las heridas o son las cicatrices de nuestro pasado que hacen que hoy seamos como somos. Pero yo tenía fe. Y tú le prometes algo a un niño y tú le dices a un niño: yo te voy a traer ese carrito. Ese niño se queda esperando ese carrito. Entonces el Señor a nosotros nos da promesa. El Señor nos dice: yo te voy a bendecir,
como le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y a veces nosotros venimos y, espérate, él me dijo que me va a dar un hijo, déjame ver dónde es que voy. Y no esperamos, no tenemos la fe en el Padre. Nos adelantamos y queremos apresurarnos. El Señor a mí me dio una promesa. Y el domingo pasado tuve una experiencia sobrenatural. Así, tan. El Señor te dice esto, así, pam. Es hoy, es mañana, es en un año. El Señor me dio una promesa. Y eso era lo que yo le estaba pidiendo. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me hables porque yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer. Porque lo que me tenía a mí intranquilo era que yo no sabía qué él iba a hacer con una situación en mi vida. Pero me dio una promesa y ahora yo descanso en esa promesa. Así tarde 60 años. Pero me dio una promesa y fue mi Padre. Entonces Él quiere que tú y yo, como Él es nuestro Padre, cuando Él nos diga algo, tú y yo confiemos en eso. Que tú y yo dependamos de su promesa, no de lo que un hombre te prometa, no de lo que un hombre te diga, no, es tu Padre. Hay una historia que yo escuché en una ocasión muy linda de un niño, iba en un avión y iba solo y una persona le preguntaba, porque comenzaron unas turbulencias y comenzaron a meterse en unas nubes y el avión subía, bajaba y una turbulencia horrible y el niño iba tranquilo solo así mirando por la ventana. Y un señor le pregunta, pero ¿y por qué tú estás tan tranquilo? Dice el niño, porque el piloto es mi papá. Y yo sé que no me va a pasar nada, por eso estoy confiado. Entonces, ¿quién es el piloto de tu vida? ¿Quién es el que lleva el control y el timón en tu vida? Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces el piloto, el control, el dominio de nuestra vida lo tiene otra cosa. Lo que se ha vuelto nuestro Dios. Le voy a hacer un pequeño ejemplo que aprendí en días pasados de mi pastor Fernando, que estaba diciendo, por ejemplo, usted ve un perrito y usted ve el perrito cuando ve que llega a su amo, que comienza a mover la cola. ¿Quién mueve esa cola? ¿Quién? ¿El cariño que tiene? No. Quien mueve la cola es la cabeza del perrito. La cola no se mueve sola, la mueve la cabeza, la mueve el cerebro. Pero él tiene una emoción y entonces él comienza a reflejarla ahí. ¿A nosotros qué nos mueve? ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué nos lleva a nosotros a movernos? El dinero. Porque le voy a hacer un ejemplo. Si usted hoy, entrando por esa puerta, los que entraron y los que estaban aquí también, salieron a barrer y encontraron 5,000 pesos tirados en el piso, usted estuviera contento y agradecido de Dios, ¿verdad que sí? ¿Hay nadie? Pues démoslo sin nadie estuviera contento aquí si se hubiese encontrado 5,000 pesos ahí que no puso. Ti es la única. Y si se hubiera encontrado $5,000, está subiendo el amén. Todavía, mi hermano, porque ustedes son exigentes, tienen que ser como niños, están siendo exigentes, hermano. Está bien si se encontraron un maletín con $5 millones. No, todavía, pero exigentes que son mis hermanos, gloria a Dios. Wow, están pidiendo el reino de los cielos, Padre de la gloria. Hubieran estado, ¿verdad?, que gozosos. Pero mira, qué bien. ¿Y si se hubiese perdido el dinero? Si usted lo hubiese perdido, ¿cómo hubiese entrado hoy aquí? ¿Cómo estuviera su alabanza hoy? Entonces, ¿quién es que le mueve la colita a usted? ¿Quién le está moviendo la cola? Hay que ver, hermano. La cabeza. ¿Y qué hay en tu cabeza? Mateo capítulo 7, verso 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, ¿dónde está nuestra confianza?
y qué nos está moviendo a nosotros. Si nosotros, siendo malos, y nuestro hijo nos pide algo, si, como dices, si te pide un huevo, tú no le vas a dar una serpiente. Entonces, ¿qué más no haría el Padre si nosotros le pedimos algo a Él en el nombre de Jesús? Y algo que realmente le vaya a dar gloria a Él, porque a veces queremos estar pidiendo cosas a lo loco. Como dice, pedís pero pedís mal, porque piden para su deleite. Y ahí es que está el problema. Cuando estamos pidiendo para deleitarnos, para darnos el lujo y para darnos el pompo y tener prestigio, poder y placer, entonces ahí hay problema. Porque el Señor, por cuidar tu corazón y tu salvación, evita muchas cosas. Porque sabe que tu corazón está lleno de orgullo y de vanidad. Y entonces te evita muchas cosas. Entonces, eso lo haría un padre que ama. Yo, por ejemplo, conozco a mis hijos y sé cuál es humilde y cuál es medio. Tengo una hembrita que es, ay, papacito. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber qué se le da a uno y qué se le da al otro. Y así es nuestro Dios. Cuando un papá promete a un niño algo, el niño no sabe lo que el papá va a hacer, si va a romper una alcancía. Él no sabe lo que el hijo va a hacer, pero es lo que el papá va a hacer. Pero si tiene que entregarlo todo, vamos a ver cielo y tierra, pero él se lo prometió y se lo va a dar porque lo ama. Imagínate nuestro Dios, que no tiene que romper alcancía, que es dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en el mundo. Entonces es la fe que agrada a Dios, es la fe que lo mueve a Él, que nosotros tengamos una confianza total en Él, sin reservas, en que Él puede y también en que Él quiere bendecir tu vida. Amén. En Juan capítulo 3, en el verso 3, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ahorita veíamos que el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pero el que no nace otra vez tampoco puede ver el reino de los cielos. ¿Y qué sucede? Nosotros conocemos esta historia, que Nicodemo le dijo lo siguiente: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo un hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Ni lo entendió Nicodemo, ni mucha gente hoy en la iglesia lo entiende. Todavía hay mucha gente que esto como que, y entonces, ¿cómo es el asunto? Porque realmente si lo entendieran, lo pusieran en práctica. Si lo entendieran, lo vivieran. Si lo entendieran, realmente, de alguna forma, buscaran la manera de matar a ese viejo hombre. Que es lo que Jesús está diciendo. Ese viejo hombre pecaminoso, ese viejo hombre lleno de orgullo, de resentimiento, ese viejo hombre que guarda dolor, ese viejo hombre que se preocupa y se afana por cosas, no ha muerto todavía. No ha muerto. Nacer de nuevo, de agua y de espíritu, es el proceso mediante el cual nosotros sepultamos a ese viejo hombre. Un hombre amañado, un hombre que creció viendo cosas y la tomó como costumbres y las replica. Y ese hombre necesita morir. Entonces, cuando nosotros matamos a ese viejo hombre, cuando nosotros llevamos a la sepultura ese orgullo, esa vanidad o esa herencia o eso que aprendí de niño o que vi y aprendí de los hombres, que los hombres me enseñaron y que vi que el comportamiento era el papaupa y el macho de la casa y todas las cosas horribles o el matriarcado de la mujer que quiere dominar y todas las cosas horribles que se reflejan en nuestras vidas. Hasta que yo no tomo la decisión y digo, yo no quiero seguir viviendo como yo era antes en el mundo. Yo no quiero seguir viviendo como viven los del mundo. Yo quiero vivir como el Padre me ha enseñado y como Cristo Jesús me enseñó. Como Cristo Jesús caminó aquí en la tierra. Yo quiero comenzar de cero y ser como un niño. Yo quiero atreverme a ser humilde y aceptar y vivir como Él me diga que viva. Arriesgarme, humillarme, a vivir conforme a lo que Él me dé. Poner mi confianza en el Padre del cielo.
Un niño es un reflejo de lo que un padre hace. Un niño es un reflejo de lo que él ha visto y ha aprendido. Entonces, ¿cuál es el padre que estás mirando? ¿Cuál es el padre que estás mirando? ¿En quién te estás reflejando? ¿En quién? ¿En lo que aprendiste de tus padres? ¿En lo que aprendiste de tu vecino? ¿En lo que aprendiste del mundo? ¿O en lo que aprendiste que su palabra nos enseña? Jesús le dijo inclusive a los fariseos en una ocasión: ustedes son hijos del diablo, porque ustedes las obras del diablo quieren imitar. Entonces lo que tú imitas es porque lo aprendiste de alguien. Entonces, ¿de quién tú eres hijo? Entonces, ¿de quién tú te haces hijo? Entonces, tú naces de nuevo. ¿Cómo naciste de nuevo? ¿En qué te transformaste? No sé si usted está entendiendo. Nicodemo no lo entendió. Yo espero que usted lo esté entendiendo, hermano. Porque es necesario, y una de las características que estamos viendo de los niños es que un niño tiene la capacidad de perdonar rápido, como yo decía ahorita. Un niño tiene la capacidad de perdonar, sin guardar rencor, sin orgullo, sin resentimiento, porque en el año tal fulano me dijo que si yo qué, y no. Y me hizo tal cosa y yo me voy. Y hay gente así, que todavía está pensando en que en el 90 fulano le falló, fulano dijo que sí yo qué, y por ahí se rompió y más nunca se vuelven a ver la cara. Y si se ven, tú por aquella esquina y yo por esta. Y eso es ser como un niño. Y entrará al reino de los cielos el que tenga ese sentimiento. Un niño puede llorar por una pelea y a los 5 minutos estar abrazando al amiguito otra vez. A los 5 minutos están jugando otra vez. Se quitó el carrito, le quitó el carrito y al ratico están amigos, como que no pasó nada. Porque un niño no guarda rencor. Un niño no guarda en su corazón. Y Jesús quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto a perdonar y a olvidar. Porque hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Si usted perdona pero no olvida, usted no perdona, ni olvida tampoco. Y entonces usted se hace preso de eso. Usted es un esclavo de eso. Un esclavo del resentimiento y un esclavo del diablo, porque está ignorando las maquinaciones del enemigo. ¿Qué le preguntó Pedro en una ocasión a Jesús? Le dijo: Señor, ¿y cuántas veces yo debo de perdonar? Y le dijo: hasta 70 veces 7. Hermano, la definición de eso es un número infinito. La definición de eso es: perdona hasta que yo venga y te saque de aquí, de esta tierra. Porque después de eso entonces comienza él un relato sobre el perdón, una parábola sobre el perdón. Y comienza a decir la sentencia para el que no perdonó, porque había sido perdonado, pero él no perdonó. ¿A dónde dice que lo echa? Al lago de fuego. Entonces, hermano, mire, nos estamos jugando al evangelio, y esa es la realidad. Y era parte de lo que el Señor decía ayer. Nos estamos jugando al evangélico, al cristiano. Estamos jugando al evangelio, porque sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero no lo aplicamos, no lo vivimos, no lo experimentamos, no damos testimonio de que esto es vida en nosotros. En 1 Corintios capítulo 14, en el verso 20, dice lo siguiente, dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, le decía Pablo a los corintios. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. ¿Usted está entendiendo, hermano? No es que usted ahorita van a agarrar a mis hermanos y se van a hacer 2 colitas. No, porque yo soy una niña y va a buscar un vestidito de encaje y no sé qué. O sea, no, hermano. No sean infantiles en la comprensión de eso. No sean infantiles. Lo que hay que ser es inocente como un bebé con la maldad. Y hay que dejar la maldad a un lado. Hay que dejar el mal, hay que dejar el orgullo, hay que dejar las cosas que vienen del enemigo. Que sabemos que vienen del enemigo, que son artimañas del enemigo para dañar, engañar
y para robarse la salvación de nuestras vidas. ¿La salvación se pierde? Sí, la salvación se pierde. Hay quienes creen que no, pero yo creo que sí, porque la Biblia me dice que se pierde. Porque si no, Cristo Jesús nos diera tantos detalles de quiénes son los que entran y quiénes no. O Él se equivocó. Para los que creen que no. La obediencia es necesaria y eso es algo que muchos niños tienen, no todos, la obediencia. Aunque a veces los niños son traviesos, en general desean obedecer y agradar a quienes aman. En general siempre quiere obedecer. Y nosotros también debemos de vivir con ese deseo de obedecer a nuestro Dios por amor. No por miedo, hermano. No por miedo. Y al niño, por ejemplo, se le enseña obediencia verdadera, no obediencia por miedo a que le vayan a dar una pela, no. Una obediencia de que el niño reconozca y honre quién es papá y quién es mamá. No por miedo, no, por honra. Y es lo que tú y yo debemos de hacer con nuestro Dios, obedecer a su palabra, como niños, como hijos de Él amados. Otra cosa que tiene un niño es que tiene la capacidad de asombro y de gratitud. Y a veces nos falta mucho a nosotros como hijos de Dios. Los niños se maravillan con cosas simples. Los niños se maravillan con cosas sencillas. Se hacen tantas ideas y tantas ilusiones. El niño tiene muchas ilusiones y recrea tantas cosas en su mente. Y el Señor espera que tú y yo tengamos esa capacidad de asombro con detalles. Con detalles. Y a veces somos insensibles, hermano. A veces el Señor tiene tantos detalles, somos tan insensibles que nos hemos acostumbrado y creemos que todo hemos normalizado, todo se ha normalizado. Qué pena cuando todo se ha normalizado para nosotros. Yo recuerdo que el jueves antepasado yo venía con unos días de mucha inquietud en mi corazón porque algo me estaba atormentando. Y mi oración era: Señor, yo necesito que tú saques de mi corazón ese dolor que yo siento. Que tú saques de mi corazón esa amargura y ese deseo tan contrario hacia ciertas personas que me habían hecho, que me traicionaron y me engañaron y me hicieron algo horrible, siendo cristianos, supuestos cristianos. Me hicieron algo que no se le hace a nadie, ni a alguien que tú odies. Y yo tenía ese dolor en mi corazón y eso no me dejaba estar tranquilo, no me dejaba ni dormir. Porque hasta me soñaba con ellos y yo decía: Señor, pero esto no es tuyo. Y no es verdad que si tú vienes, yo quiero tener esa condición. Yo no quiero tener esa condición, saca eso de mí. Y tenía ese deseo y le decía: Señor, pero ¿y hasta cuándo? Sácamelo de la mente. Sácamelo de la mente, que tú te encargas de ello. Porque cuando me estaban haciendo y me estaban diciendo algo, el Espíritu Santo me dijo: como cordero mudo, quédate callado. Y yo me quedé callado. Pero después ese dolor estaba ahí. Y yo decía: no, pero esto no es de Dios. Sácalo de mi vida. Y el jueves antepasado yo tenía que llevar a Adrián al médico, pero yo decía: pero yo me quiero ir para mi iglesia, yo me quiero ir para la iglesia, yo me quiero ir para la iglesia. Y tenía ese deseo y vine y lo traje y esperé un rato y salí huyendo para mi iglesia. Pero es increíble cómo el Señor trató con mi vida a través de la persona que estaba ministrando la alabanza y agarró a dos personas y dio una profecía: sano y libre, y lo pasado se queda en el pasado. Pasado se queda en el pasado. Y comenzó el Espíritu Santo a tratar conmigo y yo lo único que hice fue derramarme llorando y sentí esa sanidad ahí adentro. Entonces, esa capacidad de asombrarnos y de tener esa gratitud mire, el Señor es tan hermoso. Sin embargo, hay gente que se quiere quedar con el dolor. Y hay gente que quiere revivir la herida y quiere vivir. No, yo quiero ser libre. Y yo me siento lleno de gratitud porque el Señor en su misericordia hace este tipo de cosas. Que el Señor me hable en un sueño y que yo despierte y reciba. Gloria, Señor, gracias, Padre, por ese detalle tan hermoso. Esa capacidad de asombro como niños, o sea, asombrarnos con sus tratos, con sus detalles. Con cosas que son sencillas a veces, pero son maravillosas. Maravillosa. El Señor tiene cosas hermosas preparadas para nosotros y todos los días tiene detalles. Todos los días. Hermano, si tú te puedes levantar todos los días y te levantaste de una cama, tú estás siendo privilegiado. Y si tú tienes un techo, tú estás siendo privilegiado.
Y si tiene luz, está siendo privilegiado. Y si bebe agua fría, está siendo privilegiado. Te puedes bañar todos los días, está siendo privilegiado. Entonces necesitamos nosotros llenarnos de esa gratitud. Los niños se maravillan con cosas sencillas, con cosas simples. Hasta viendo una mariposa, un regalito, tú le traes un regalito y tú dices, wow, pero qué lindo. O sea, tú le haces un cuento, una historia. Yo a mis hijos les encanta que a veces vamos en el camino y vamos para el colegio a Miranda y a Luca y comienzan, papi, no cuento. Yo comienzo a hacerle cuentos de mi niñez y ellos comienzan a gozarse con las historias y las cosas, y le cuento cosas de mi abuela y esos son los que más les gustan. Porque mi abuela era muy jocosa y ustedes la conocen, la conocieron. Y yo comienzo a hacerle cuentos y comienzan a reírse. El niño tiene esa capacidad de asombro. ¿Por qué tú y yo perdemos esa capacidad de asombrarnos con los detalles de nuestro Dios? Con ese cuidado que Él tiene de ti y de mí. Viven agradecidos y con gozo. Viven agradecidos y con gozo. El niño vive gozoso. Cuando usted ve un niño amargado, mire, hermano, tenga cuidado, llévelo rápido a un niño amargado. Y los niños de hoy que viven de que aburridos. Yo recuerdo que en mi niñez eso de que de aburrido eso no se mencionaba, porque es que uno hacía de todo. Yo le cogía los palitos de tender la ropa a mi abuela y a mi mamá, y cuando estaba lloviendo me iba para los contenedores a tirarlo para echar carrera. El niño de aquellos tiempos no se aburría con nada. Y todo el tiempo estaba gozoso. Si lo que había era pan con chocolate, yo me la gozaba. Yo crecía pan y chocolate realmente. Pero gozoso. Y entonces, hoy en día vivimos amargados y preocupados y afanados. Y su palabra, Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero eso es a media. Buscar el reino de Dios y su justicia. El domingo vamos a buscar el reino de Dios. El domingo en el culto buscamos el reino de Dios. El domingo en el culto buscamos el reino de Dios. Ahí es que está el problema de la iglesia. Ahí es que está el problema de nosotros, hermanos. Que creemos que la palabra y las vivencias son solo de domingo. Ese gozo debe de permanecer toda la semana. Porque el que tiene gozo realmente es el que tiene al Espíritu Santo de Dios, porque ese es un don del Espíritu Santo. Esa es una de las características del fruto del Espíritu. Está lleno de gozo. Ayer precisamente hablábamos de esto. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? En los últimos tiempos iban a venir dificultades, iban a venir cosas horribles y todo se iba a encarecer. Cuando habla de los caballos y los jinetes y las cosas para los últimos tiempos que están reservadas y que estamos viviendo uno de ellos. Y vemos que hay un presidente en Estados Unidos que está provocando que esto se acelere. Está acelerándolo. Él viene a cumplir parte de todas esas profecías. Y entonces, ¿qué dice al final? Dice, pero el vino y el aceite no me lo toques. El vino y el aceite no me lo toques. ¿Quién es el vino y el aceite? La iglesia que tiene al Espíritu Santo de Dios, que es el aceite, y que tiene el gozo, que es el vino. La iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios y que está llena de gozo. Porque está confiada como hija, como hijo, está confiado en un Padre que está en el reino de los cielos, que reina y que tiene control sobre toda potestad, que sometió todo bajo sus pies. Aún la llave de la muerte la arrebató. Descendió a lo más profundo, dice la palabra, y arrebató las llaves de la muerte. Y Él es el que tiene el control y el dominio. Y dice, ¿cuándo? Y dice, ¿y quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá separar del amor de nuestro Padre Celestial? ¿Será hambre? ¿Será tribulación? ¿Será dificultad? ¿Será un trabajo? ¿Qué nos puede apartar a nosotros? Ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. ¿Dónde está tu capacidad de gratitud y de asombro como hijo de Dios? Tenemos que volver a ser como niños. Tenemos que volver a ser como niños y ser dependientes totalmente de nuestro Dios. Dependientes de Él, confiados en Él, esperanzados en sus promesas.
Eso es lo que Él quiere. Y que le amemos, pero no esperando nada a cambio, porque el niño ama sin poner condiciones. A mí Isaac me vive dando besos y me tiene loco, porque no me deja ni dormir. Porque él se levanta de madrugada y comienza a darme besitos porque quiere que lo atiendan, aunque le den. Como él sabe que esa hora uno tiene sueño, él comienza a dar besitos para endulzar la cosa, para que le den un biberón de leche. Amor sin condición. No ama por conveniencia ni por interés. Es un amor puro y desinteresado como el que Dios nos llama a nosotros a tener. Cuando nos habla del amor ágape, no del amor filios, no del amor eros. El amor ágape es un amor que no está esperando nada a cambio. Pero, ay hermano, yo no sé por qué hablamos de eso. Si lo escuchamos y después el lunes comienza el pleito. Ya el lunes estamos con una discutidera y una cosa y nos quedamos todos entronchados. Y dice la palabra, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y duramos así tal vez hasta el sábado. El Señor tenga misericordia. Y yo creo que hay gente que ni viene los primeros domingos por no tomar la Santa Cena porque está en problemas. El Señor tenga misericordia. Pues si tú no te sientes bien, no te la tomes, pero no dejes de congregarte. Pues es una relación entre tú y Dios. Eso es algo personal. Eso es algo personal. Eso no te tiene que cohibir de venir a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a tener un amor sincero a nuestro Dios. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, y con esto termino, en el verso 3. Me gustaría que David viniera al piano mientras tanto y que alguien lo apoyara ahí en la proyección para cuando haya que terminar. En Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 3 dice lo siguiente. David, si puede ministrar Yo confío, de Danilo Montero, te lo agradezco, papá. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, porque esa misericordia es grande, la de nuestro Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer, o sea, morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza de hombre, una esperanza que permanece para siempre, una esperanza verdadera, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada, una herencia, no una herencia de aquí, de la tierra, no una herencia ni de un trabajo, ni de dinero, ni de una tierrita que te dejaron, no, una herencia incorruptible. Ni siquiera una herencia que de algo que heredaste de tus padres, herencia de contaminación y de pecado, no. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Reservada dónde? En los cielos. ¿Y quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que sean como niños y los que hayan nacido de nuevo. Reservada en el reino de los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Reservada para el tiempo postrero, hermano. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor en oración que el Señor nos regrese a ser como niños, que el Señor nos regrese, que el Señor nos haga rendirnos, que el Señor nos haga confiar una vez más en Él, que volvamos a confiar en Él, que volvamos a confiar en sus promesas, que volvamos a confiar en el poder de su fuerza, en el poder que Él tiene, que no es un poder que tú y yo podemos dimensionar ni entender. Regrésanos, Señor, haznos humildes, amado Dios. Ayúdanos a confiar en ti, a ser dependientes de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Que podamos volver nuestra mirada a nuestro Dios y dejar de mirar los afanes
los problemas, las dificultades, las pruebas que hay a nuestro alrededor. Que dejemos de pensar en que aquellas cosas las vamos a vencer con nuestras fuerzas, sino con las de Él. O que vamos a lograr alguna cosa por nuestros medios, porque Él dice: fuera de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Que aprendamos a confiar una vez más en Él, en su amor, en su cuidado, en su misericordia, en el poder de su fuerza. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tus palabras nos dejaste las promesas que no acabarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Una vez más vamos a decirle: he aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tus palabras nos dejaste y las promesas que no acabarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Gracias, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Y nombre sobre todo nombre. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Gloria a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de Cristo Jesús. Confiemos en Él, confiemos en sus promesas, confiemos en su amor y en su misericordia.
Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado para nuestras vidas. Gracias por tus detalles. Gracias te damos en esta hora. Bendice, Señor, este pueblo. Bendice esta iglesia. Bendice a cada uno de los que estén a través de la internet, Señor. Y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Y nos preparamos en el nombre de Cristo para participar de la Santa Cena en el nombre de Jesús.